Mi padre narcisista me robó mis autos y mi madre lo apoyó. Todo empezó un año después de que me mudé, cuando el auto viejo de mi madre, un Vista Cruiser, dejó de funcionar. En lugar de buscar una solución razonable, mis padres decidieron aparecer sigilosamente una mañana para apoderarse de mi Caprice Wagon. Para ellos, cualquier cosa mía les pertenecía por derecho, una mentalidad que mantuvieron toda su vida. Mi tío, quien me había acogido, era muy diferente a mi padre. Entre los dos hermanos, mi padre fue el favorito cuando crecían. Mi tío se parecía a su madre, mientras que mi padre era igual a su padre, tan diferentes que nadie creería que eran hermanos. Mi tío odiaba tanto la dinámica familiar que se fue de casa después de la preparatoria. Intentó unirse al ejército, pero problemas médicos se lo impidieron. Cuando mis abuelos paternos fallecieron en los 80 segundos, le dejaron la casa a mi padre y mi tío no recibió nada. Pero él se forjó su propio camino y trabajó en una firma de ingeniería hasta su último año. La mañana del incidente, mis padres entraron a la fuerza y me acorralaron antes de que pudiera levantarme. Mi padre me inmovilizó mientras mi madre buscaba mis llaves. Me trataron como a un niño que debía saber su lugar y obedecer como antes. Mi padre, con una sonrisa arrogante, insistía en que siempre tendrían la razón. Tomaron las llaves y cuando intentaron irse, grité a mi tío que llamara a la policía. Cuando llegó la policía, mis padres ya se habían ido con mi auto. Mi madre estaba especialmente emocionada porque nunca había tenido un auto con aire acondicionado. Los encontramos fácilmente en su casa, y los oficiales los obligaron a devolver el auto. Mi padre intentó mentir diciendo que yo había prometido dárselo a mi madre. Pero cuando mencioné cómo me había quitado mi auto anterior y mostré que el título estaba solo a mi nombre, perdió el control y comenzó a gritar que nada era realmente mío. Los oficiales vieron claramente la situación. Mi padre, furioso, me arrojó las llaves con fuerza después de quitárselas a mi madre, quien lloraba y gritaba que necesitaba el auto más que yo, llegando incluso a intentar bloquear mi salida hasta que la policía la apartó. Esa misma noche, mi madre vino a intentar una última vez que le diera el Caprice. Tras intentar entrar sin permiso, se sentó en el capó diciendo que no se movería hasta que accediera. La ignoré y volví a mi casa. Mi tío la observó llorar durante una hora antes de que finalmente se rindiera. Mi padre intentó arreglar su Vista Cruiser, pero solo logró que se incendiara y tuvieron que llamar a bomberos. Mi madre llamó a mi tío llorando, suplicando que me convenciera de prestarle el Caprice. Él se rió y le dijo que era mi decisión. Volvieron a aparecer en mi casa, esta vez con mi padre gritando mi nombre. Les advertí que estaba preparado si intentaban entrar, y mi tío llamó a la policía nuevamente. Les prohibieron la entrada y no se atrevieron a volver durante meses. Cuando finalmente regresaron, fue para exigir que los llevara al bar como solía hacer. Me negué a menos que pagaran por mi tiempo. La satisfacción de ver sus caras amargas cada vez que tenían que pagarme era increíble. Después de un año, empezaron a usar taxis. Mi madre eventualmente consiguió un auto naranja de los 70 segundos, pero seguía mirando mi Caprice con anhelo. Le encantaban los autos familiares, un gusto que heredé. Cuando su auto se averió por su forma de conducir, consiguió otro Vista Cruiser y pretendió que mi Caprice ya no le importaba, aunque era obvio que seguía deseándolo. Cuando el motor de mi Caprice comenzó a fallar, lo cambié por un Yugo en un concesionario usado. Fue un error terrible. El auto era lento, incómodo y constantemente se descomponía. Lo vendí tan pronto como pude y compré un Volvo familiar, que era mucho mejor. Cuando mi madre vio el Volvo, comenzó el mismo drama. Mi padre intentó intimidarme para que se lo diera, pero ya no era el mismo adolescente que podían controlar. Mi madre apareció exigiendo usar el Volvo y cuando me negué, repitió su show de sentarse en el capó llorando. Esta vez llamaron a la policía, intentando convencerlos de que yo había prometido darle el auto. Cuando expliqué la situación completa, el oficial se disculpó conmigo. En 1999, mi tío fue diagnosticado con cáncer de pulmón. Era fumador y odiaba a los médicos. Cuando lo diagnosticaron era demasiado tarde, pero él aceptó su situación y solo pidió medicamentos para el dolor. Apenas vivió para celebrar el año 2000. Me dejó todo, su casa y sus ahorros. Mi padre estaba furioso cuando supo que no recibió nada en la lectura del testamento, pero sabía exactamente por qué. Su hermano lo odiaba. Conforme envejecí, mi padre se volvió menos propenso a enfrentarme. Me había vuelto más fuerte que él gracias al gimnasio, así que se limitó a burlarse y manipular. Eso nunca pasó era una de sus frases favoritas. El Cavalier que me quitó no duró ni hasta finales de los 90 segundos, lo trató terrible, y cuando dejó de funcionar, intentó intercambiármelo por mi Caprice, pensando que aún tenía apego emocional al auto. Me reí en su cara. Me casé en 2002, y ni siquiera entonces mi padre pudo alegrarse por mí. En la recepción dijo que mi esposa era demasiado buena para mí.
Años después, cuando me divorcié en 2009, se regocijó en mi cara. No me importó. Mi ex me había engañado y acumulado deudas a mi nombre. Se fue con su amante después del divorcio, dejándome con los niños y la mitad de mis ahorros para el retiro. Afortunadamente la casa era un bien premarital y no pudo tocarla. Sus padres la han repudiado y han sido excelentes abuelos para mis hijos. No han hablado con ella en 14 años. Mis padres siguieron con sus autos baratos, incluso tuvieron una patrulla usada. Mi padre no paraba de hablar de los hermanos Blues mientras la conducía. A mi madre le molestaba ver que mi Volvo era confiable y duraba tanto tiempo. En 2017, mi madre perdió su licencia permanentemente. Un familiar me contó que todo empezó con un incidente con un autobús escolar. Intentó pasar mientras dejaba salir niños, casi atropella a uno y terminó en una zanja. Estaba bajo influencia de sustancias, pero insistía en que era culpa del conductor del autobús y que ella solo era una ancianita haciendo compras. Poco después, ambos tuvieron que ir a un hogar de cuidados. Décadas de excesos les pasaron factura, especialmente a mi padre. Terminó discapacitado. Apenas podía caminar con bastón. No lo vi en su lecho de muerte, y sus últimas palabras sobre mí fueron todo menos amables. Mi madre quedó prácticamente sola en sus últimos años, ya que la mayoría de su familia se alejó antes de la pandemia. Falleció de un derrame cerebral hace un par de meses en el hogar de cuidados. Necesitaba oxígeno para respirar y ya tenía un pie en la tumba. Hasta el final intentó contactar a mis hijos por cualquier medio posible. Les enviaba cartas suplicando que la visitaran. Ellos se negaron. Habían escuchado las historias de mi pasado por mí y otros familiares, y habían visto cómo me trataban mis padres. Como adultos, tomaron su propia decisión de no verla. Mi madre incluso intentó contactar a mi ex esposa varias veces para que los niños le hablaran, pero ella no le hizo caso. Ahora ambos están muertos y enterrados, y realmente no siento nada. No quedó nada que heredar. No que lo hubiera querido. Todos sus bienes se vendieron para pagar su estancia en el hogar de cuidados, un lugar que detestaron hasta el final. Mi padre nunca dejó de ser el narcisista amargado que no podía alegrarse por los logros de su hijo. Nunca pudieron aceptar que ya no podían controlarme, y su comportamiento los alejó de toda la familia. Terminaron exactamente como vivieron, solos y amargados, convencidos hasta el final de que el mundo les debía algo y que tenían derecho sobre la vida de los demás. La ironía es que si hubieran sido padres decentes, probablemente los habría ayudado voluntariamente. Pero su necesidad de control y manipulación los dejó sin nada al final. Es una lección sobre cómo el narcisismo y el control pueden destruir familias enteras, y cómo a veces la mejor respuesta es simplemente alejarse y construir una vida mejor.